vid, de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, aquí vamos a ver algunos elementos importantes, como por ejemplo, estos elementos nos van a ser utilizados más adelante, como por ejemplo, ¿verdad? ¿Con quién comparte la cena el Señor Jesús? La comparte con sus discípulos. Aquí hay una relación de intimidad, de comunión con aquellos que han andado con el Señor Jesús. Entonces, ese elemento es sumamente importante y da otros dos elementos, como por ejemplo el cuerpo, que donde él dice, tomad, comed, que este es mi cuerpo, simbolizando el pan. Y la sangre simboliza el vino. Es la sangre que iba a ser derramada para establecer ese nuevo pacto entre Dios y su iglesia, entre aquellos que iban a reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la cual es derramada para cubrir los pecados de todos aquellos que reconocen el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el Señor da esta indicación tan especial a la vida de los cristianos. Y estos tres elementos son los que se vuelven importantes para nuestra vida, retomarlos en este tiempo de la Santa Cena, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo, allá en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23, hasta el 34 es donde se describe todo esto. Pero la Biblia entonces se nos dice aquí qué es la cena del Señor, ¿verdad? ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, la Biblia comienza describiendo dice que es un acto simple. ¿Por qué es un acto simple? Dice de que la Biblia, que el Señor Jesús, la noche que él fue traicionado, tomó pan y lo partió. Exteriormente, hablando de lo exterior, que se convierte en un acto simple. ¿Por qué? Porque podemos ver el lugar en el cual ellos están celebrando la cena. Es el arreglo de la manera sencilla en la cual el Señor instituye la Santa Cena, sin ningún protocolo de mucha formalidad, ¿verdad? Únicamente seleccionando, dándole y compartiendo con aquellos que forman parte de la íntima confianza del Señor Jesús, que han andado con el Señor Jesús. Pero internamente es lo que vamos a ver más adelante y la importancia que esta tiene para la vida del cristiano. Entonces, por eso se constituye en un acto simple, ¿verdad? Donde el Señor nos da a conocer de que antes de que él fuera traicionado, tomó el pan y lo partió, dando a entender que iba a padecer, de lo que él iba a morir, que su cuerpo iba a ser, ¿verdad? Lacerado, iba a ser castigado, iba a ser, o sea, vituperado el Señor en ese cuerpo, pero simboliza eso. Pero también se nos dice en segundo lugar que es un recordatorio. Y este es el propósito entero de la Cena del Señor, que recordemos cuál fue el propósito y lo que él hizo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, que hizo el Señor. Y Mateo nos dio el principio fundamental, que él dice que pagó por nuestros pecados, por lo cual su sangre fue derramada para remisión, es decir, pagar el pecado de toda la humanidad para que nosotros pudiéramos tener vida y pudiéramos en este momento tener ese recordatorio. Siempre que tomamos la cena del Señor, debemos de recordar ese sacrificio. Y por eso es importante para nosotros, para los cristianos, cuando celebramos la cena del Señor, tomar en cuenta el sacrificio que él hizo, porque él le tocó derramar toda su sangre en la cruz,
Su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Él cargó con todas nuestras faltas, dice Isaías 53. Por lo tanto, ¿verdad? O sea, para nosotros es sumamente vital e importante y tiene un propósito bien fundamental para nuestra vida. Por lo tanto, debemos de recordarlo con mucho amor, ¿verdad? El que Él haya tomado la iniciativa para ir a la cruz del Calvario, para pagar por mis pecados, tomando, ¿verdad?, en cuenta ese gran amor que Él tuvo, ¿verdad?, para pagar el precio por toda la humanidad, aun cuando la humanidad no reconozca ese sacrificio en la cruz del Calvario. Pero nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de recordar y de celebrar ese momento especial. Por eso es un momento muy especial en nuestra vida. Ahora, dice también que es un símbolo. Ahora, cuando Jesús dijo, este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre, Él no quiso decir eso de manera literal. No, Él estaba dando a entender lo que iba a simbolizar, ¿verdad? El cuerpo, que es el pan, la sangre, que es el vino, el cual nosotros tomamos en la Santa Cena. Pero este pan, ¿verdad?, no debía de ser leudado, sino que es un pan en el cual se permite, ¿verdad? Es la celebración de la Pascua, donde se sacrifica el Cordero Pascual. Eso nos hace a nosotros ir allá a la parte del Antiguo Testamento, allá en Éxodo, cuando el Señor los saca de Egipto, y comer la Pascua de manera ligera para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud y pudiera cruzar el Jordán, pudiera cruzar el mar. Y entonces de esta manera, ¿verdad?, la nación de Israel se apresura para tomarlo. Entonces en ese momento se sacrifica a cada uno de los primogénitos, y ese es el simbolismo en el cual el Señor Jesús nos permite a nosotros reconocer que su cuerpo es el que representa el pan y que su sangre es el que representa el vino, ¿verdad? Entonces, aun cuando Él no había muerto, pero Él estaba dando este simbolismo, el cual la iglesia lo considera de manera importante. Y el apóstol Pablo, cuando nos dice allí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice lo siguiente, porque hablando acerca de la institución de la Santa Cena, porque dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces él está hablando, ¿verdad?, que esa instrucción viene dada, esa es la ordenanza que Dios da a su iglesia, ¿verdad?, a los discípulos, para que dieran continuidad y que siempre que llegara este momento lo pudieran hacer recordando ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la manera que había sido trasladado. Y el hermano Pablo lo está dando a conocer. Eso es lo que nosotros hacemos dentro de lo que es la iglesia. Por lo tanto, esto nos permite a nosotros llegar a un cuarto elemento, que es una declaración de fe. Y allí dice en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice de la siguiente manera: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, ahí es donde vemos no solamente la declaración de fe, sino la importancia que nosotros debemos darle a lo que es la Santa Cena, ¿verdad? Hacer memoria de lo que Dios, de lo que nuestro Cristo bendito hizo en la cruz del Calvario. Así pues, todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y allí es nuestra declaración de fe. Nosotros tenemos dos cosas importantes en esto. Número uno, cuando hacemos este acto de la Santa Cena, estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue molido, ¿verdad? Y que Él, o sea, todo ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para remisión de nuestros pecados, pagar el precio por todos los pecados. Entonces, esto nos permite a nosotros, cuando lo hacemos, estamos recordando lo que Él lo hizo por amor. Eso es bien importante. Número dos, cuando lo hacemos también te estamos dando a conocer de que estamos en paz con los demás hermanos, ¿verdad? Entonces, porque a continuación el apóstol Pablo da una serie de instrucciones a través de los siguientes versículos, desde el versículo 27 en adelante. Por lo tanto, se nos dice quiénes, llegamos al punto de quiénes debemos de tomar la Santa Cena. ¿Quiénes debemos de tomar la Santa Cena? Por eso fue importante sacar aquellos puntos esenciales que se nos decía ya en Mateo. Bueno, los que deben de tomar la Santa Cena son todos los que ya son creyentes, ¿verdad? Jesús ofreció la comunión, o sea, la cena del Señor, solo con los 12 discípulos, a quienes Él eligió, ¿verdad? Y eran creyentes, exceptuando uno, que ese era Judas el Iscariote. Pero miren qué importante, ¿verdad? O sea, debemos de reconocer, por eso, si usted ve la Iglesia Bautista Miramonte, siempre que va a celebrar la Santa Cena, que va a oficiar la Santa Cena, pregunta si hay entre nosotros alguna persona, ¿verdad? Que haya sido, ¿cómo se llama? Tomado, que se encuentre allí de paso en nuestra iglesia. Y entonces todos se ponen de acuerdo para que él pueda tomar la Santa Cena. O sea, es un orden que se debe de seguir. Por lo tanto, y es un momento de comunión con Dios y también es un tiempo de comunión para establecer esa comunión con todos los hermanos. Sí, ha habido algún problema que ha distorsionado o que permite no estar en la armonía y en los principios que Dios establece para tomar la Santa Cena. Dice también de que Él no ofreció la cena del Señor a las muchedumbres. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían, ellos lo seguían por diferentes razones, pero la ofrece directamente a los discípulos, ¿verdad? Y esto dice que con mucha claridad, no es para los incrédulos, es decir, para todos aquellos que no han creído en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Por lo tanto, dice aquí el material, nos dice allá en Primera de Corintios, capítulo 11, 29, la Biblia dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando habla de comer y de tomar indignamente, quiere decir que no es merecedor del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que los incrédulos no tienen esta participación dentro de lo que es la Santa Cena. Por el contrario, ellos deben de actuar, ¿verdad?, con mucha sinceridad y reconocer que no tienen esa comunión con el Señor. Por lo tanto, eso nos lleva a nosotros a poder decir, ¿cómo debo de prepararme yo para la cena del Señor?
Y aquí es el punto esencial. ¿Cómo debo yo de prepararme? Una persona debe de, en primer lugar, de autoevaluarse. Es decir, que nosotros vamos a un tiempo de comunión con el Señor. Ahí es donde les digo, o sea, la sinceridad, porque usted conoce su corazón. Usted conoce cómo se encuentra su corazón, su relación con su Señor, su relación con los hermanos, su relación con las demás personas. Todo esto debe de ponerse en armonía para poder ser parte de la cena del Señor. Y aquí es donde yo debo de confesar si existe algo. O sea, esto nos permite a nosotros hacer un borrón y comenzar de nuevo. Ese es el Dios de nuevas oportunidades. Ese es nuestro Dios que nos permite tener esa comunión con el Todopoderoso para que nosotros antes de hacerlo debemos examinar, antes de comer el pan y de beber la copa, antes de celebrarla, se tiene un tiempo de oración y de autoexamen. No es un tiempo, ¿verdad?, para estar platicando. No, no es para eso. Es un tiempo de oración, ¿verdad? Durante el tiempo que los hermanos pasan allí entregando la copa y el pan, es un tiempo para darle gracias a Dios por lo que hizo y por ese momento en el cual la vamos a celebrar, esperando ese día glorioso para sentarnos a la mesa en el trono celestial y poder tomarla juntamente con el que es el autor y el consumador de nuestra fe, el cual propició un tiempo especial para que nos sentemos como hermanos en armonía. Por eso dice la Escritura, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Qué bueno cuando nos vemos, qué bueno cuando sabemos de que estamos bien, pero también nos entristecemos, ¿verdad? Cuando alguien está pasando por situaciones difíciles y la oración nos permite a nosotros estar en sintonía con Dios y comenzar un nuevo tiempo a partir de que yo entrego todo y confieso todas aquellas cosas que no son gratas delante de Dios. Y ahí es donde yo le permito que el Señor restaure mi vida para dar comienzo. A partir de ese momento hay una nueva oportunidad que Dios nos da para que caminemos en santidad. Y entonces viene la pregunta, ¿hay algo en mi vida que necesito confesar para ser libre? Para ser libre. Entonces, para ser libre antes de tomar la comunión. Y dice Primera de Corintios 11, 29, 32, la Biblia dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para poder ser partícipe de este tiempo. Por eso dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, que esta persona no entiende lo que ha hecho, no es merecedor. Indignamente quiere decir no ser merecedor de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la Escritura nos señala esa parte. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, nosotros debemos de ser, autoevaluarnos constantemente. Y aquí es donde viene la importancia. Nosotros debemos mantener cuentas cortas con nuestro Señor, no dar mucho tiempo a las cosas que no se sanan. ¿Por qué? Porque esto va contaminando la vida del cristiano y no permite tener ese fruto que se necesita dentro de la vida cristiana, vivir un testimonio, de vivir un tiempo de santidad, porque aún en medio de los tiempos difíciles en los cuales nosotros vivimos, debemos de dar siempre testimonio de lo que Dios hace en todo nuestro círculo en el cual
nosotros nos desenvolvemos constantemente, debemos mantener esa transparencia, que no dar que nuestro corazón se engruese de todas estas cosas que contaminan al ser humano. Y dice en el versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por lo tanto, ¿verdad? La Escritura nos enseña a nosotros que debemos de limpiarnos de toda maldad. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahí es donde está el punto, ¿verdad? Que la Biblia dice que debemos examinarnos cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor para poder confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y estar libre de todo y limpiarnos de toda esa maldad en la cual nosotros podemos tener. Ahora, la otra pregunta, ¿qué tan frecuente debemos tomar la cena del Señor? La Biblia no enseña, ¿verdad?, el tiempo, no da una regla sobre la frecuencia en que nosotros debemos tomar la cena del Señor. Ahora, dice aquí que cuando oye una regla como esta, usted ha de tomar la cena del Señor todos los domingos o una vez al mes. Es una regla artificial, porque no está contemplado dentro de lo que es la Biblia. Pero en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Miramonte, la celebramos la Cena del Señor una vez al mes. Por lo tanto, ¿verdad? Debemos siempre considerar cada una de los principios que nos señala para poder dar paso a lo que es la ordenanza del Señor en lo que es la cena que vamos a tener este día domingo, para que nosotros podamos ir preparados con un corazón limpio, ¿verdad? Y si hay algo que en nuestro corazón no nos permite, ¿verdad?, poder ponernos a cuentas y poder tomarla como es debido, no indignamente como la Biblia enseña, sino que antes debemos de confesar nuestros pecados y no olvidando que se nos permite a nosotros reconocer este simbolismo que se hace del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También es un recordatorio, ¿verdad?, de lo que es el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, y que también es nuestra declaración de fe, donde esperamos, ¿verdad?, de ese día glorioso, tomarla como hermanos al lado de nuestro Dios y de nuestro Salvador personal. No sé, hermanos, si hay alguna pregunta hasta aquí. Todo claro, hermano, gracias. Bueno, entonces, como ya son las 9, hermanos, estaríamos llegando hasta aquí, ¿verdad? Vamos a terminar ahí con el tiempo de la oración para prepararnos, ¿verdad?, para ir al culto. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias por este momento en el cual nos has permitido poder hacer un repaso, Dios, un estudio de lo que es la segunda ordenanza dada a tus discípulos, que es la cena del Señor. Agradecemos, Dios, porque nos vamos a ir, Señor, para la iglesia, Señor, para que tomemos este tiempo, podamos, Señor, pues recordar ese sacrificio, podamos, Señor bendito, arreglar las cuentas contigo. Tú eres un Dios de nuevas oportunidades, que podamos autoexaminarnos a nosotros mismos con toda sinceridad. Y lo bueno, Señor, es que tú nos conoces. Revélanos, Señor, esas actitudes que necesitamos, Señor, entregar en tus manos, Señor, para mejorar, para cambiar, para vivir una vida totalmente agradable, Señor, delante de ti y de los hombres, para que esto nos permita, Señor, tener un buen testimonio de lo que tú haces en la vida de los creyentes.
Padre, te dejamos esta semana que recién vamos comenzando, Padre, para pedirte que seas tú el que nos dirija, Señor, en todo tiempo, en todo momento, que suplas toda necesidad, que cuides, Señor, de nuestras familias, que proveas, Señor, de los trabajos. Padre, y para aquellos que lo tenemos, Señor, pues que tú nos des la habilidad de ser, Señor, cada día mejores y que todo lo que hagamos no sea para el hombre, sino para dar gloria y honra a ti, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas. Utiliza, Señor, al hermano que va a llevar tu palabra ahí en la iglesia, Padre, y que aquellas personas que nos han de visitar, pues puedan salir con un corazón totalmente renovado, nuevo, Señor, con el desafío, Padre bendito, y con el amor tuyo, Señor, derramado en sus corazones. Todo esto lo pedimos y lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Adiós. Adiós.